Me parece que ya está. Buenas tardes a todos. Bienvenidos al segundo seminario del posgrado en física de la Universidad Autónoma Metropolitana. Esta tarde contamos con la participación de Eric Santiago Escobar Aguilar, quien es alumno de doctorado de nuestra unidad. Nos va a presentar la charla titulada Movimiento Browniano en materia oscura. Todo esto es bajo la dirección del doctor José Inés Jiménez Aquino y el doctor Tonatiuh Matos. Adelante, Eric. No, gustes empezar. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, primero agradecer a los organizadores por aceptar mi autoinvitación prácticamente. Lo que les voy a presentar, yo sé que el nombre se escucha bastante espectacular. De hecho, ayer hablando con un compañero, dijimos, pues ya resolví esto, ¿no? Ya sé que es la materia oscura, entonces ha de ser muy fácil hacer movimiento browniano. Sin embargo, aunque la charla va enfocada en movimiento browniano en materia oscura, lo que les quiero platicar hoy son unos avances, ha sido cómo se ha estado desarrollando mi tema de investigación de doctorado eh, en el aspecto en cómo estudiar procesos estocásticos, ajá, y tratar de aplicarlos a materia oscura, ¿ok? Entonces, la charla va a ir enfocada un poco a cómo se fue dando este proceso de equivocaciones, de buenas ideas, de malas ideas y ver cómo lo fuimos acomodando. Evidentemente, yo esperaba para estas fechas ya tener un poco más de resultados, pero no he logrado obtener resultados, digamos, un tanto más concretos. Sin embargo, ya tenemos bastante avanzada el modelo que queremos trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, aunque es un trabajo, digamos, hasta cierto punto incompleto, lo que les quiero platicar hoy me parece bastante interesante y espero que en una charla posterior, si hay oportunidad, ya les pueda presentar resultados y, bueno, por ahí ojalá alguna publicación, ¿de acuerdo? Entonces, como ya bien nos comentaron, soy alumno del doctorado de aquí de la UAM Iztapalapa, del doctorado en física y bueno, Me parece que perdimos a Eric ahorita. A ver si recuperamos la conexión. ¿cómo lo estudiamos? Las generalidades, ¿ok? Eh, Después voy a hablar un poco de relatividad especial, que es el trabajo que se realizó durante la maestría. Y bueno, después voy a hablar de estos dos temas que serían los temas centrales de la plática, que es la mecánica cuántica estocástica y la ecuación de Klein-Gordon. ¿Ok? Y bueno, a partir de la ecuación de Klein-Gordon voy a hablar ya de cómo queremos modelar la materia oscura o estos procesos estocásticos en la materia oscura. Y finalmente, pues, ¿dónde estamos? ¿Sale? ¿A dónde vamos? Como ya les comenté, no tengo conclusiones eh, completas, por así decirlo. Sin embargo, bueno, sí puedo decir en dónde estamos parados hasta ahorita, ¿de acuerdo? Entonces, parte de la introducción. Bueno, estábamos platicando precisamente el doctor José Inés y el doctor Tonatiuh. Estábamos viendo qué es lo que podíamos estudiar, cómo lo podíamos estudiar, y se nos ocurría mucho esta analogía, ¿de acuerdo? Pensábamos que, pues sí, si uno ve, por ejemplo, esta taza de café, ¿no? Y le empezamos a aventar leche, se empiezan a generar estas rayitas, estos procesos de difusión, ¿no? La leche se empieza a difundir en el café. Y entonces pensábamos que algo similar podía pasar con la materia oscura. Si pensamos el café como materia oscura, ajá, como precisamente el café negro como materia oscura, y le poníamos materia bariónica, y pensábamos que podía interaccionar la materia bariónica con la materia oscura, entonces podíamos entender un tanto de la materia oscura viendo cómo se comportaba la materia bariónica, ¿cierto? Entonces, aunque parece un tanto como cuentan, como dicen por ahí, leí parecemos gente ciega en un cuarto oscuro buscando un gato negro que no sabemos si está o no está.
algo así estamos ahorita, ¿sale? Estamos en un cuarto oscuro buscando materia oscura que no sabemos si está o no está, pero tenemos la idea que podemos saber cómo se comporta si podemos ver si lo que sí podemos ver lo podemos entender a través de modelos teóricos, ¿de acuerdo? Entonces, esta analogía se me hizo bastante bonita. Por otro lado, dijimos, ok, si podemos, por ejemplo, pintar la materia oscura o modelarla como un modelo hidrodinámico, pues podemos meterle materia bariónica y las colisiones de alguna forma o la forma de interaccionar entre ellas generarían que la materia bariónica tuviera este comportamiento errático parecido al de la materia oscura, ¿no? O bien podría tener algún tipo de difusión, como los procesos estocásticos que conocemos, ¿de acuerdo? Entonces, por aquí empezó y bueno, el año pasado vimos, bueno, salió en un periódico, no recuerdo ahorita el periódico, pero venía partícula de materia oscura descubierta, ¿no? Y uno pensaba, híjole, pues ya se acabó todo lo demás, ¿no? O ya empezaba lo nuevo. Entonces me metí a leer un poco el artículo y bueno, lo que les quiero platicar de este artículo sin entrar tanto en detalle, es un experimento estos que están abajo del Gran Sasso en Italia, en donde esperan que una partícula de materia oscura entre en un tanque lleno de xenón, 1T, y entonces tenga estos efectos de recoil y llegue a fotomultiplicadores en las tapas del cilindro y estos muestren pues ciertos cambios, por ejemplo, en la energía, ¿de acuerdo? Entonces, cuando me metí a ver las gráficas, vi estas líneas grises y rojas, ¿de acuerdo? Estas son pues pruebas de hipótesis en donde efectivamente las líneas grises es ruido esperado, ¿ok? Ellos modelan muy bien el ruido y lo modelan con procesos de Wiener, procesos gaussianos. Entonces entendí que, o bueno, ya tenía la idea, pero con esto confirmé que en efecto es muy importante tener muy bien planteada la teoría, llegar a límites en donde tengamos estos fenómenos observacionales y ver qué es lo que pasa con ese ruido, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí lo que muestro son simplemente 4 gráficas en donde les intentaban dar explicaciones aquí al inicio, ¿de acuerdo? Aquí en el inicio es donde está la diferencia de energía modelada, comparada con el ruido que esperaban, que es el gris. Entonces, una era con tritio, otra era una acción solar, otro era un momento magnético del neutrino, algún tipo hay algo raro que pasaba con el neutrino, o la suma, por ejemplo, de la acción solar con el tritio, ¿no? Entonces, bueno, al final se dieron cuenta que no era suficiente la diferencia de energías como para considerarlo un fenómeno, pensemos, bueno, para poder pues sí, decretar que lo que había entrado en este experimento era una partícula de materia oscura, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, con esto en mente quisimos, seguimos trabajando y bueno, déjenme les hablo un poco de movimiento browniano. Así que maravilla. Entonces, en el movimiento browniano es precisamente este movimiento errático que puede tener una partícula cuando está sumergida en un fluido, ¿sale? La partícula se conoce como partícula browniana y el movimiento errático se debe principalmente, bueno, se debe básicamente al choque de las moléculas del fluido en el que esté sumergido, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ustedes pueden poner un granito de azúcar, por así decirlo, en un vaso de agua y ustedes pueden ir viendo cómo va cayendo y va generando un movimiento errático, ¿de acuerdo? Entonces, este movimiento, bueno, ha sido muy estudiado y está muy asociado a los procesos estocásticos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, es una gráfica de un proceso estocástico, ajá, de una variable aleatoria X, cómo avanza en el tiempo. Lo que podemos rescatar de aquí es que precisamente, aunque nosotros podamos pensar que tiene un comportamiento meramente determinista, hay una serie de irregularidades, ¿ok? Esto brinca de arriba abajo irregularmente
y esto tiene un comportamiento pues meramente aleatorio, ¿de acuerdo? Eso es lo que conocemos por un proceso estocástico. Entonces, bueno, esto ha sido muy estudiado. El movimiento browniano lo empezó a estudiar Robert Brown en 1827 y bueno, precisamente de ahí viene el nombre de movimiento browniano y bueno, él pensaba primero que se debía a una propiedad orgánica, que deberían de ser partículas orgánicas las que describían este movimiento. Sin embargo, acabó descartando y se dio cuenta que también partículas inorgánicas lo hacían. Se siguió trabajando durante mucho tiempo y fue este señor, Albert Einstein, que explicó en su año maravilloso, 1905, él explicó el movimiento browniano, ¿ok? Él lo hace a través de unas ecuaciones de difusión, ¿ok? Entonces, él alcanza a estudiar el movimiento browniano, propone una forma de medir y de garantizar que es un movimiento browniano, y además da un manotazo sobre la mesa porque con esto acaba confirmando, de alguna forma le ayudó a confirmar la teoría atómica, ¿de acuerdo? Se dio cuenta que sí, las partículas son bolitas, los átomos son bolitas, ¿ok? Por otro lado, también en 1908, este señor Paul Langevin eh, describe este tipo de movimiento, pero él lo hace con otro tipo de acercamiento. Él lo hace basándose un poco, por ejemplo, en la segunda ley de Newton, ¿de acuerdo? Fuerzas es igual a masa a masa por aceleración, ¿de acuerdo? Y aunque, bueno, esto viene en el mismo 1905, en este artículo, otro de Albert Einstein, viene la relatividad especial, ¿no? Formula la teoría de relatividad especial y a partir de entonces todas las teorías clásicas que conocíamos hemos hecho un esfuerzo para llevarlas a este nuevo límite o bueno, en este nuevo contexto de relatividad especial, que es algo de lo que voy a hablar más adelante. Entonces, vamos a hablar del movimiento browniano no relativista. Hay dos formas de estudiarlo, como ya les comenté. ¿Ok? Una es a partir de una ecuación diferencial estocástica, que es de esta forma, ajá, y esto tiene que ver mucho, por ejemplo, con la segunda ley de Newton, ¿no? En donde yo tengo una variable aleatoria, tengo una fuerza determinista, por así decirlo, y esta parte de aquí es la que se encarga de la parte aleatoria del proceso estocástico, dado que esta variable de aquí es una variable aleatoria, es un proceso estocástico, ¿ok? Debe de cumplir ciertas condiciones. Por ejemplo, el promedio del proceso estocástico debe ser cero, ¿ok? De tal forma que el promedio de toda la ecuación diferencial estocástica me haga que recupere únicamente la parte determinista. Es por eso que en aquella gráfica que les mostré, parecía que todo se movía alrededor de una trayectoria determinista, pero había muchos movimientos erráticos alrededor de ella, ¿ok? Y otra es que, por ejemplo, el segundo momento debe de ser instantáneo. ¿De acuerdo? ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna forma podemos considerar que movimientos anteriores afecten al movimiento presente y este movimiento que estoy teniendo en el presente afecta a un movimiento futuro, ¿de acuerdo? Entonces, estas son generalidades. Esto es una forma de estudiar el problema del movimiento browniano a través de una ecuación diferencial estocástica, ¿ok? Otra forma de estudiar el mismo tipo de problema es a partir de una ecuación para la densidad de probabilidad, ¿ok? Para la densidad de probabilidad de que una partícula esté en una posición Y en un tiempo t, dado que viene de un Y0. ¿Ok? Entonces, esta es una ecuación de evolución, por así decirlo, porque depende del tiempo, para la densidad de probabilidad. ¿Ok? Entonces, esto se ve un poco más complicado, pero no es del todo complicado, porque precisamente, por ejemplo, estos coeficientes de 1 y este coeficiente de 2 depende prácticamente de estas funciones de la ecuación diferencial estocástica. Entonces, Orsten y Uhlenbeck, dos personajes que también estudiaron este tipo de problemas, pudieron determinar cuál es la relación entre una ecuación diferencial estocástica y una ecuación para la densidad de probabilidad, que es lo que conocemos como ecuación de Fokker-Planck. ¿De acuerdo? Entonces, estas son las dos formas. Esta es la forma en la que lo estudió Langevin, ¿ok? Y esta es la forma en la que lo estudió Einstein. ¿Ok? Pero seguimos hablando del mismo tipo de problema. Ahora,
Por aquí hay varias cosas a decirlo. Bueno, en esta lámina solamente muestro que puede ser un caso de varias variables, ¿no? Por ejemplo, pueden tener X, Y, Z y este es un movimiento browniano en 3 dimensiones y la ecuación de Fokker-Planck tiene estas formas y sí se vuelve un poco más complicado, pero no deja de ser equivalente a la ecuación de Fokker-Planck y la ecuación diferencial estocástica. Tenemos una forma de ir de una a otra, ¿de acuerdo? Entonces, esto es en cuanto al movimiento browniano. Ahora, aquí hay una cosa bastante interesante. Si yo puedo expresar esta ecuación tipo Fokker-Planck como una ecuación de continuidad, ¿de acuerdo? Esto lo logro si yo defino esta densidad de corriente de probabilidad de esta forma, ¿ok? Entonces, la ecuación de Fokker-Planck la puedo escribir precisamente como una ecuación de continuidad. Y esto va a ser muy importante porque en la teoría que desarrollamos bueno, más adelante, la ecuación de continuidad juega un papel muy importante, entonces no quería pasar sin mencionar esto, ¿ok? ¿Qué pasa en relatividad especial? Bueno, en relatividad especial queremos básicamente que la velocidad del sistema no rebase la velocidad de la luz, ¿no? Lo que propone Einstein, que las velocidades absolutas del sistema no rebasen la velocidad de la luz. Y entonces yo voy a pintar esta ecuación diferencial estocástica, pero para el momento, ¿ok? Para los momentos de la partícula. Entonces, con esto yo puedo establecer la ecuación diferencial estocástica y yo podría, teniendo una ecuación diferencial estocástica, establecer la ecuación tipo Fokker-Planck, ¿de acuerdo? Pues como se ha hecho históricamente. Entonces, cuando yo hago esto, resulta que tengo una serie de problemas. ¿Por qué? Evidentemente, cuando yo intento integrar una ecuación determinista, pues la integración es un tanto directa, ¿no? Si yo conozco, por ejemplo, la parte determinista, porque puedo integrar aquí en dt y acá en la variable y. Sin embargo, esta parte de aquí es aleatoria. Entonces, ¿cómo voy a integrar una variable aleatoria? ¿No? Esa es una de las grandes preguntas. Entonces, me voy a lo básico, ¿no? Yo sé que una integral es pues una suma infinita de incrementos, ¿ok? Pero eso depende de la discretización que tenga. Por ejemplo, yo puedo tomar puntos iniciales de estos rectángulos, puedo tomar puntos finales o puedo tomar puntos intermedios. ¿Ok? Cuando yo hago esto para este tipo de formalismos, obtengo diferentes tipos de integrales. Por ejemplo, esta integral resulta no ser única. Si yo tomo puntos intermedios, obtengo una integral que se conoce como la integral de Stratonovich. ¿De acuerdo? Entonces, todo esto me dice que sí, si yo tengo una ecuación diferencial estocástica, voy a tener diferentes tipos de ecuaciones de Fokker-Planck. Si esta es mi ecuación diferencial estocástica, tengo al menos tres ecuaciones de Fokker-Planck, ¿de acuerdo? Para el punto inicial, para el punto medio y para el punto posterior, ¿no? Se le conoce como la discretización de Ito, la de Stratonovich o Ito inverso, ¿ok? Y dense cuenta que aquí pues hay un chorro de términos que pueden complicar demasiado este tipo de ecuaciones, ¿ok? Sin embargo, nos damos cuenta que hay una forma de ir de cualquier discretización a cualquier otra, tomando aquí diferentes, digamos, funciones, diferentes formas de escribir esta función en términos de esta CIJ, ¿ok? Otra parte importante es, por ejemplo, si esta CIJ es constante, ajá, no depende explícitamente de la variable aleatoria, de la variable en este caso del momento, cualquier regla de discretización es equivalente. Entonces, si yo tengo por aquí cosas que dependen del momento o de la variable que estoy estudiando, esto se complica horrible, ¿ok? Porque tengo que pensar, ok, ¿cuál va a ser la ecuación de Fokker-Planck que mejor se ajusta? ¿Ok? En la maestría bueno, durante mi trabajo de maestría, nos dimos cuenta que sí, dependiendo del problema, puede haber diferencias entre una regla de discretización u otra, ¿ok?
Y bueno, esto depende mucho de lo que queramos hacer y de lo que queramos estudiar. Por ejemplo, hay algún tipo de discretización que nos ayuda mucho más a hacer simulaciones numéricas que otras que nos ayudan a hacer un análisis, bueno, un proceso analítico, teórico meramente. ¿De acuerdo? Entonces, esto es importante. Ahora, les comentaba que es muy importante la ecuación de difusión. ¿De acuerdo? Porque si yo parto de esta ecuación de continuidad, que les había dicho que era muy importante, ajá, yo puedo encontrar una forma de ir de la ecuación de continuidad a esta ecuación de difusión. ¿Ok? Por ejemplo, para eso, a esta corriente de probabilidad le asigno un kernel de memoria. ¿Ok? Este kernel de memoria lo que me va a decir es, ok, ¿qué tanto recuerdo los procesos anteriores al que estoy? ¿De acuerdo? En este caso, por ejemplo, si yo considero un kernel de memoria instantáneo, eso quiere decir que únicamente me está afectando el momento presente, no tomo en cuenta los procesos anteriores, recupero la ecuación de difusión normal, la que conocemos, la clásica. ¿De acuerdo? Sin embargo, si yo quiero usar esta ecuación de difusión clásica para procesos relativistas, no se puede, porque esta ecuación de difusión permite velocidades mayores a la velocidad de la luz. ¿Ok? Entonces, por ahí tengo que trabajar un poco en este kernel de memoria. ¿Ok? Entonces, bueno, una propuesta para darle vuelta a este problema es, por ejemplo, usar la ecuación del telegrafista, que es algún tipo de ecuación de difusión, pero tiene diferenciales de segundo orden y aquí un diferencial lineal, ¿ok? El hecho de que esta ecuación tenga este segundo orden y este lineal, sí limita que la velocidad no rebase la velocidad de la luz, ¿ok? Ya no permite velocidades mayores a la velocidad de la luz. Entonces, bueno, lo interesante es que para obtener esta ecuación del telegrafista, debo de considerar un kernel de memoria exponencial, ¿ok? Sí voy a considerar procesos anteriores. Entonces, esto por ahí me dice, ok, necesito una ecuación de difusión, al menos de segundo orden en el tiempo, y esto me va a llevar a considerar sistemas no marcovianos, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que tengo que considerar procesos anteriores, no voy a considerar procesos inmediatos, ¿ok? Entonces, esto es interesante. Esto está muy bien resumido en este review, en este report de Dunkel y Hangi en el 2009, en donde precisamente analizan este proceso bueno, el problema del movimiento browniano relativista, ¿ajá? En relatividad especial, ¿ok? Y bueno, aquí parece que ya me voy a meter un poco en algo complicado. Resulta que, ok, ya sé cómo estudiar un proceso estocástico. Ya sé que esto lo puedo usar para estudiar el problema del movimiento browniano. Ya sé que hay diferentes formas. Ya sé que en la relatividad tengo que considerar diferentes reglas de discretización y necesito considerar, por ejemplo, que la ecuación de difusión debe de ser de segundo orden. ¿Ok? Todo esto que les acabo de decir es casi la introducción. ¿Ok? Es lo que necesitamos saber. Son como las pautas que necesito tomar en cuenta para el modelo que quiero hacer. ¿Ok? Nosotros quisimos empezar con el proceso, con una ecuación diferencial estocástica. Nos dimos cuenta que es complicadísimo, ¿ok? Porque una ecuación diferencial estocástica para un modelo como el que queremos, que ya no va a ser únicamente de relatividad especial, sino de relatividad general, requiere pegarle, por ejemplo, a las ecuaciones geodésicas términos de ruido. Y eso es sumamente complicado, ¿ok? Y más si lo queremos integrar. Entonces, bueno, dijimos, por ahí no. Nos vamos a una ecuación de continuidad y una ecuación de difusión. Y ya tenemos esa ecuación de difusión y de continuidad, pero no entendíamos muy bien cómo conectarlo con la estocasticidad. ¿Ok? Entonces, seguimos estudiando, seguimos buscando en la literatura y por ahí tuvimos una discusión bastante nutritiva, porque realmente nos abrió un poco la forma de pensar, con Luis de la Peña y Ana María Cheto. Ellos nos comentaron que cualquier
que, por ejemplo, la ecuación de Schrödinger tiene la estocasticidad ya adentro, ¿ok? En el momento, pues, ok, no, sí nos abrió mucho, empezamos a entender un poco más, pero recientemente encontramos este tipo de formalismos, ¿ok? Lo que les voy a hablar, de lo que les voy a hablar ahorita es de cómo los procesos estocásticos pueden, o cómo, más bien, cómo la mecánica cuántica puede ser formalizada a partir de un proceso estocástico. ¿De acuerdo? Entonces, esto es, por ejemplo, como pensaba Einstein, ¿no? La famosa frase de Dios no juega los dados, tiene que ver un poco más con que él no creía que la mecánica cuántica naciera por sí misma, ¿no? Él pensaba que teníamos que llegar a ella a partir de otras teorías ya establecidas, por ejemplo, la termodinámica o la física estadística, ¿ok? En este caso, lo que les voy a exponer es un poco cómo llegar a la mecánica cuántica, pero a partir de procesos estocásticos, ¿de acuerdo? Entonces, eh, tengo que definir cierto tipo de derivadas. ¿Por qué? Déjenme regresar rapidísimo a esta imagen. Aquí. Si se dan cuenta, aunque este proceso parece, evidentemente es continuo, no es diferenciable. ¿Sale? Tengo picos horribles. Esto no es una función suave, ¿no? No es diferenciable. Entonces necesito pensar cómo meter aquí las derivadas de tal forma que yo pueda hacer lo que quiera, ¿no? O sea, estudiar, por ejemplo, la dinámica de una partícula en este tipo de problemas. Entonces, eh, lo primero que hacemos es definir o hablar un poco de cinemática, ¿no? Entonces, déjenme pensar en lo siguiente. Yo quiero ver que la partícula está en cierta posición a cierto tiempo t, ¿de acuerdo? En un tiempo previo, o sea, el tiempo t menos un pedacito hacia atrás, la posición va a ser una posición un poquito más atrás, ¿de acuerdo? Para un tiempo posterior, tengo el tiempo más un pedacito hacia adelante y tengo una posición posterior, ¿ok? Si yo hago un desarrollo de Taylor para una función g en general, tomando en cuenta estas definiciones, obtengo este desarrollo hasta segundo orden, ¿ok? Ahora, evidentemente, estas derivadas no pueden ser posibles si lo que estoy considerando es un proceso estocástico, ¿de acuerdo? Entonces lo que hago es considerar el promedio de estas diferencias, ¿ok? Al considerar el promedio, evidentemente voy a tener aquí cosas que se van a cancelar o que tengo que ver cómo van a jugar o qué tanto me van a contribuir para este tipo de derivadas. A esta derivada le voy a llamar derivada sistemática cuando tengo la diferencia entre la función evaluada en el tiempo posterior menos la función evaluada en el tiempo anterior. Evidentemente aquí hay dos brincos en el tiempo, ¿no? Del posterior hacia el que estoy, al presente, y al anterior. Entonces tengo 2 de t. ¿De acuerdo? Entonces, esta es una forma de hacerlo. Cuando yo tomo el promedio aquí, evidentemente tengo que tomar el promedio en estas cantidades. Ajá. Y lo que tengo es ver cómo se van a cómo se van a comportar estas sumas y estas multiplicaciones. ¿De acuerdo? Finalmente, estos son procesos estocásticos, ¿ok? Entonces, cuando realizamos eso, necesito pues tener suficiente información sobre el modelo o sobre el sistema en el que estoy trabajando, ¿ok? Aquí lo quiero hacer en un caso bastante general, ¿ok? Entonces, a falta de un modelo específico, esto es desconocido. No sé cuál va a ser la correlación, por ejemplo, entre avances aleatorios, ¿ok? Entonces, basta con decir, ok, que la estocasticidad es debido a una fuente. O sea, hay algo que hace que el movimiento sea errático. No sé bien qué sea esa fuente, pero al menos sé que debe de ser estacionaria, isotrópica y homogénea, ¿ok? El hecho de considerar esto precisamente me dice que la correlación entre dos avances, sí, entre dos partículas, no, dos realizaciones diferentes, me va a dar estos elementos de una matriz, de un tensor de difusión. ¿Ok?
Entonces, dado eso, dado que estos son son al menos hasta dt, ajá, cuando yo tengo, déjenme regresar a la anterior, ah, esto me quiere decir que este término de aquí se anula, ¿ok? No tengo hasta segundo orden en la derivada que estoy definiendo. Tengo hasta primer orden, ¿ok? Y bueno, precisamente cuando meto en esa función la posición, en lugar de g pongo x, lo que voy a obtener es algún tipo de velocidad, ¿ok? La velocidad que obtengo es esta b, que es lo que voy a llamarle derivada, no, esta le voy a llamar velocidad sistemática, ¿ok? Ya es la velocidad con la que está avanzando el flujo de partículas, ¿ok? Y bueno, esta derivada para cualquier función g es de esta forma. Evidentemente tengo que suponer que g tiene dependencia en la posición y en el tiempo. ¿Ok? Entonces, bueno, esto parece bastante sencillo. De hecho, es muy fácil de hacer. Y ahora voy a definir otro tipo de derivada que no va a ser la diferencia, sino la suma. ¿Ok? Cuando yo considero la suma y hago un proceso similar al que hago para obtener esta derivada sistemática, voy a obtener esto que le voy a conocer como derivada estocástica. ¿Ok? Noten que la derivada estocástica aquí ya no tiene b, sino tiene una u. ¿Ok? Esta u la voy a conocer como velocidad estocástica u osmótica, que es como la define Einstein. Y aquí sí tengo una derivada hasta segundo orden. Y con esta d, que es precisamente va a ser muy importante que aquí haga otra suposición sobre este tensor de difusión. Voy a querer que el tensor de difusión sea una diagonal y que sea constante, ¿ok? El hecho de que sea constante y una diagonal, pues precisamente me dan deltas de d y j, y únicamente tengo esta d, y entonces tengo una derivada hasta segundo orden, que es lo que conozco como derivada estocástica. Entonces, ya definí las derivadas estocásticas, ¿ok? Ya puedo aplicar esto, por ejemplo, a diferentes tipos de funciones, ¿ok? Por ahí hay un chorro de combinaciones que hay que considerar. Por ejemplo, si yo tengo la derivada sistemática más la derivada estocástica, lo que le voy a conocer esto son como es la derivada de salida, ¿ok? Esta es de exit, esta es de access, ¿ok? Entonces, a esto le voy a conocer como derivada de salida y esta es una derivada de entrada, ¿ok? En la literatura, esto también se conoce como una derivada hacia adelante, forward, ¿no? Y una derivada hacia atrás, backward, ¿ok? Entonces, por ahí ya empezábamos a darnos cuenta que estas derivadas van a jugar un papel muy importante. Aquí están las definiciones tal cual, estas van a ser importantes más adelante, y esto, bueno, es la derivada hacia adelante ya en términos de las velocidades o de las segundas derivadas, y si se dan cuenta la única diferencia es este signo. La derivada de salida tiene aquí un signo más, la derivada de entrada tiene un signo menos, ¿ok? Defino esta velocidad de salida como la diferencia entre la posición posterior menos la posición presente, y bueno, no es otra cosa más que la derivada de salida de la posición. Y la velocidad de acceso es la derivada de acceso de la posición. ¿Ok? Entonces, son diferentes formas en las que puedo combinar esto. Ahora, la aceleración, voy a tener cuatro combinaciones posibles. Cuando tengo la derivada de sistemática de la velocidad, entonces tengo dos derivadas sistemáticas o dos derivadas estocásticas o una derivada estocástica y después una sistemática, o primero la sistemática y después la de salida, la estocástica. Entonces, tengo cuatro aceleraciones posibles y esto va a ser muy importante, ¿ok? Por otra parte, este operador T. Este operador T, en inglés le llaman el operador de time reversal, ¿ok? Lo único que hace es cambiar, ¿ok? En lugar de tener, por ejemplo, si yo tengo T menos delta T, lo voy a cambiar a T más delta T, ¿ok? Voy a ir en el proceso anterior. Esto es importante porque recordemos que este tipo de procesos no necesariamente, o bueno, en muchos casos va a tener memoria. Entonces tengo que saber cómo regresar al estado anterior, ¿ok?
Entonces, estos operadores de time reversal tienen estas propiedades. La aceleración van a ser positivas para las dos primeras y para las combinaciones de derivadas estocásticas y sistemáticas van a ser el negativo. ¿Ok? Y bueno, esto es un tanto lo que nos interesa saber de la cinemática. Ahora, lo que quiero es que esto describa precisamente un proceso estocástico. Si describe un proceso estocástico, entonces debe de satisfacer la ecuación de Fokker-Planck, ¿no? De la que les hablaba al inicio, una ecuación de difusión. Si esta es la ecuación de difusión, por ejemplo, hacia adelante, este signo va a ser negativo. Pero este no deja de ser la ecuación de Fokker-Planck. Y noten que aquí ya le pongo una velocidad de salida, ¿ok? Si yo cambio, en lugar de ir hacia atrás y voy hacia adelante, ajá, obtengo la ecuación de Fokker-Planck, digamos, inversa, ¿ok? La única diferencia es que aquí es positiva, ¿ok? Ahora, esto va a ser bien importante y de aquí nace todo. Cuando yo combino estas dos ecuaciones, cuando las sumo, obtengo esta ecuación de continuidad y cuando las resto, obtengo esta otra ecuación. En principio parece, bueno, esta sí es una ecuación muy importante y esta ecuación parece inofensiva. Sin embargo, viene una parte muy importante. Si esto lo expreso como ρ, como el gradiente de rho u menos de rho, ajá, y esto debe ser igual a cero, eh, voy a obtener que la velocidad estocástica va a ser precisamente d, bueno, aquí me falta una derivada, ¿no? D de rho entre rho, ¿ok? Esta cantidad es muy importante. Esto es precisamente la ley de Fick, ¿ok? Esta es una ecuación de difusión. Esta ya me dice, ok, sí, la velocidad de difusión tiene que ver con cómo se difunde la densidad de probabilidad. ¿Ok? Otra forma de encontrar esta es cuando U es igual al logaritmo, a D, el logaritmo natural de ρ, ¿no? Perdón, y el gradiente, ¿no? Bueno, la derivada. Derivada del logaritmo natural de ρ. ¿Ok? Entonces, esta es la ley de Fick. ¿Sale? Y es muy importante y nace pues prácticamente de operar estas dos ecuaciones, ¿ok? Entonces, estas dos ecuaciones van a jugar un papel bastante importante, porque esto me dice, ok, si hay continuidad, hay conservación de densidad de partículas, y esta otra me dice que hay un proceso de difusión, ¿ok? Después, uh, ok, quiero ver qué pasa con la dinámica. Ya hablé de la cinemática, ya sé que esto es un proceso de difusión, entonces quiero ver qué pasa con la dinámica, ¿ok? Entonces, recuerden que este es un formalismo meramente mecánico, ¿ok? No me estoy metiendo que sea ni relativista, ni cuántico, ni nada, es mecánico, ¿ok? Entonces, voy a tratar de usar segunda ley de Newton. Entonces, a la aceleración la considero como una combinación lineal de las cuatro aceleraciones que había definido antes. ¿Ok? Ahora, la fuerza la puedo definir como una fuerza positiva y una fuerza negativa, de tal forma que cuando yo le aplico el operador de time reversal, lo único que voy a tener es que las positivas se mantienen positivas y las negativas se mantienen negativas. ¿Ok? ¿Esto en qué me ayuda? Bueno, separa mi ecuación en dos. Una para las fuerzas positivas que tiene que ver con este tipo de aceleraciones y otra para las fuerzas negativas que tiene que ver con la combinación de las derivadas. ¿Ok? Por un lado aquí tengo únicamente o derivadas sistemáticas o derivadas estocásticas y aquí tengo combinación de sistemáticas y estocásticas, una aplicada antes que la otra. ¿Ok? Entonces, cuando yo tengo este tipo de ecuaciones, tengo que determinar estos valores para lambda 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Puedo jugar con ellos. Aquí viene una serie de cálculos y de álgebra bastante pesada. Entonces voy a tratar de hablar únicamente de los resultados que se van obteniendo. ¿Ok? De tal forma que lo que tengo que determinar o voy a tratar de llegar a una sola ecuación para lambda en esta de aquí arriba. ¿Sale? Si yo puedo determinar ese parámetro, ya puedo encontrar las ecuaciones dinámicas. ¿Ok?
Entonces, lo único que hago es, bueno, sustituir, ¿no? Estas son velocidades de salida, bueno, velocidades sistemáticas, estocásticas, y estas son diferenciales. Perdón, aquí me hizo algo raro, no sé por qué, pero este debería de haber sido ds y dc, ds y dc, ¿ok? Entonces, eh, voy a considerar genéricamente la fuerza como una suma de un potencial más una fuerza de difusión, ¿ok? Donde la fuerza de difusión va a ser precisamente aquella que tiene que ver con la aceleración meramente estocástica, donde ambas derivadas son estocásticas, ¿ok? Y esto lo voy a escribir como un potencial de difusión. Obtengo esto, ¿ok? Eso va a ser también importante. Ahora, si yo pinto a la velocidad como el gradiente de una función más un vector que puede absorber todos los términos de rotación de esta velocidad, entonces yo puedo pintar esta ecuación, ajá, insisto, esto es mucha talacha, identidades vectoriales, está más o menos pesado, no, está muy pesado, pero aquí ya tengo una gran ventaja. Si este lado derecho es cero, yo puedo integrar esto fácilmente, ¿no? ¿Cómo hago esto cero? Pues me doy cuenta, o más bien se puede mostrar que si esta fuerza es la fuerza, por ejemplo, de Lorentz, este lado derecho se hace cero. ¿Eso qué quiere decir? Que esto debe de considerar, interacción electromagnética, ¿ok? Si esta es la fuerza de Lorentz, en términos de un potencial A, entonces todo este lado derecho se hace cero y entonces voy a poder integrar sin mayor problema, ¿ok? Esto es para la primera ecuación. ¿Qué pasa con la segunda ecuación? Esta ecuación se vuelve un poco más complicada, ¿ok? Sin embargo, también se puede trabajar. Cuando yo sustituyo en términos de las velocidades u y v, obtengo esto, y usando identidades vectoriales y la ley de Fick que ya había encontrado, me doy cuenta que el lado izquierdo se convierte en la ecuación de continuidad, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que si esto es la ecuación de continuidad, el lado derecho debe de ser igual a cero, ¿ok? Y otra vez, puedo integrar fácilmente porque tengo el gradiente de algo que es igual a cero, ¿no? Entonces no hay mayor problema. Integro ambas ecuaciones y obtengo otra vez la ecuación de continuidad y aquí tengo esta ecuación que parece una ecuación dinámica. De hecho, esta ecuación de continuidad es precisamente algún tipo de restricción y esta sería la ecuación dinámica que viene dada de la segunda ley de Newton para las fuerzas positivas, ¿ok? Para aquellas a las que el time reversal no le hace nada, ¿ok? Entonces, esta ecuación, de hecho, la puedo asociar, por ejemplo, con una ecuación de Bernoulli. Si yo pienso en estas ecuaciones como ecuaciones hidrodinámicas, ¿ok? Ahora, esto puede ser muy latoso y tengo dos ecuaciones para S y para B y para ρ, ¿no? Entonces, las puedo desacoplar, ajá, con cambios de variables estratégicos y las puedo linearizar, ¿ok? Para poderlas resolver. Les voy a pintar rapidísimo cuáles son los cambios de variable. Son estos, ¿ok? Y aquí ya voy a empezar a meter mañosamente estos términos, ¿ok? Cuando yo tengo estos cambios de variable, todo me queda en términos de lambda, ¿ok? Lo único que tengo que determinar en este caso es cuánto vale esta lambda, ¿ok? Sigo teniendo, sí, S y ρ, ¿ok? Y estas son las ecuaciones que obtengo, ¿ok? Ahora, aquí ya estamos en un punto estratégico y hay que ser realmente inteligentes. Tengo que pensar cuánto vale lambda, ¿ok? En la literatura ya podemos encontrar estas mismas ecuaciones con lambda igual a 1. Sin embargo, aquí quisimos ver por qué es lambda igual a 1. Resulta que si tomo menos 1, estas ecuaciones son parabólicas y entonces las soluciones no tienen tanto sentido físico. Si lambda es igual a 1, tengo ecuaciones hiperbólicas, ¿ok? Y vamos a quedarnos aquí con estas ecuaciones 56 y 57 y vamos a ver qué pasa cuando las intento resolver, ¿sale? Aquí lo importante es que si yo hago estos cambios de variable, eh, todas mis cantidades van a quedar expresadas en términos de estos phis,
¿no? Por ejemplo, la densidad de probabilidad va a ser el phi positivo multiplicado por el phi negativo. Mis velocidades estocástica y sistemática están dados en términos de phi y sí, del campo electromagnético para la velocidad. ¿Sale? Y estas son precisamente las expresiones de phi. ¿Ok? ¿Cuándo voy a obtener Schrödinger? Cuando esta D es precisamente H barra sobre 2M. ¿Ok? Entonces por ahí ya voy viendo que necesito llegar a Schrödinger. ¿Ok? Y este lambda tiene que ser igual a 1. ¿Cómo puedo hacer esto? Bueno, en realidad no es tan difícil. Y por ahí, digo, si ya usamos mecánica cuántica, nos podemos dar cuenta que esto se parece precisamente a la ecuación de difusión. ¿Sale? Si yo considero lambda igual a 1 y me doy cuenta que esta phi, bueno, si lambda es igual a 1, esta phi va a ser de esta forma y phi conjugado, ajá, sería phi menos, ¿no? Phi más es esta y phi menos es el conjugado de esta, ¿ok? Y la ecuación de continuidad para la densidad de partículas, ajá, sustituyo las ρ por phi y todo esto y obtengo este tipo de ecuaciones, ¿ok? Esta ecuación debe ser conocidísima para los que estudiamos cuántica porque es precisamente la forma en la que puedo demostrar que una ecuación de Schrödinger se llega a la ecuación de continuidad. ¿Ok? Sin embargo, aquí está la ecuación para phi conjugada y aquí para phi. Entonces necesito desacoplarlas, ¿no? O más bien necesito, sí, separarlas. Entonces meto esta función real que me va a ayudar a separarlas y precisamente la ecuación que obtengo es esta. ¿Sale? Este es Schrödinger. Esta ya es Schrödinger. Me falta determinar este A, ¿ok? Y me falta determinar U. Entonces, en la literatura vamos a encontrar un chorro de formas de expresar esta A y esta U que precisamente tienen que ver con, por ejemplo, esta U va a ser un potencial, ¿sale? El potencial que estemos considerando para la ecuación de Schrödinger más un potencial de difusión. Y esta A va a ser una constante que me va a ayudar a ver cómo son estos, los comportamientos de phi aquí, de S, más bien, perdón. O sea, esta yo sé que es la velocidad, ¿ok? Si esta es, tiene que ver con H barra, esto es Schrödinger tal cual, ¿ok? Entonces, lo que les acabo de presentar es cómo ir de procesos estocásticos hasta la mecánica cuántica sin hablar prácticamente nada de mecánica cuántica. ¿Ok? Déjenme ver qué pasa en el proceso al revés. O sea, quiero partir de una ecuación tipo Schrödinger y ver cómo llego a esta estocasticidad. ¿Ok? Entonces, esto lo voy a hacer con la ecuación de Klein-Gordon. Yo sé que la ecuación de Klein-Gordon es esta. ¿Sale? Describe un campo escalar complejo, etcétera, etcétera. Y voy a usar este cambio de coordenadas, que es precisamente lo que conocemos con la transformación de Madelung, que es una forma de llevar esta ecuación de Klein-Gordon a una versión hidrodinámica. ¿Ok? Sin embargo, déjenme hacer todavía esto un poco más interesante. Voy a acoplar el gas de bosones que describe la ecuación de Klein-Gordon mínimamente a una interacción electromagnética. Entonces, estos operadores, este operador que es el D'Alembertiano electromagnético, va a ser el D'Alembertiano que conocemos más esta norma, ¿sale? Y voy a considerar el formalismo ADM 3 más 1, ¿sale? Que es una forma de pintar la métrica de tal forma que toda la información geométrica del espacio-tiempo va a estar en la métrica, ¿sale? Con esto me voy a evitar resolver ecuaciones de Einstein, ¿ok? Entonces, cuando yo hago eso y sustituyo otra vez, chorro de álgebra, chorro de términos por ahí, derivaciones covariantes, etcétera, etcétera, pero obtengo esto. Si yo separo la parte real y la parte imaginaria de esta ecuación, obtengo dos ecuaciones, ¿ok? Voy a trabajar cada una de estas dos ecuaciones. Ahora, en el caso anterior teníamos que la velocidad la ponía como un gradiente de una función S, ajá, más el campo electromagnético, ¿no? En este caso voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a pintar la velocidad como un gradiente de S más el campo electromagnético, ¿ok? Entonces obtengo estas dos ecuaciones, ¿sale? Esta ecuación la puedo asociar a una ecuación tipo Bernoulli otra vez y esta ecuación va a ser mi ecuación de continuidad, ¿ok? Todavía no es muy evidente, pero es una ecuación de continuidad, ¿sale? Para
¿Dónde meto la información de la materia oscura? Aquí. ¿Ok? Precisamente el doctor Matos propone que este potencial sea de autointeracción hasta segundo orden, como phi cuarta, ajá, de tal forma que las partículas soluciones a estas ecuaciones son las partículas de materia oscura. ¿Sale? Entonces, si yo pongo este potencial, lo que estoy modelando es un gas de bosones de materia oscura. ¿Ok? Y la ecuación tipo Hamilton-Jacobi es esta de aquí. ¿Ok? ¿Qué pasa con esta ecuación 76? Esta ecuación 76, si yo eh, trato de aplicar una ley de Fick entre paréntesis porque aquí tengo un problema, ¿sale? Ahorita hablamos de ese problema. Esta ley de Fick relativista, escrita de forma covariante, ajá, me puede dar, esta debe ser el coeficiente de difusión, voy a poder proponer con esta ley de Fick una corriente covariante, ¿sale? Cuando yo meto esta corriente covariante, considerando este término cero, ajá, lo que obtengo es esta ecuación de difusión. ¿Ok? Yo sé que así se ve rara, pero no es tan rara. Aquí tengo segundas derivadas temporales. Aquí tengo primera derivada temporal. ¿Ok? Entonces, esta es una ecuación de difusión de segundo orden en la derivada temporal. Y eso es importante, ¿por qué? Porque precisamente permite, o más bien le pone el límite a las velocidades que no rebasen la velocidad de la luz. ¿Sale? Entonces, eh, lo que les quise mostrar rápidamente es que hay dos formas de llegar a los mismos resultados. ¿Sale? Si yo parto de cinemática y de dinámica para procesos estocásticos, puedo llegar a ecuaciones tipo Schrödinger. Si yo parto de ecuaciones tipo Schrödinger, que en este caso sería Klein-Gordon, que es relativista, puedo llegar a una ecuación de difusión. ¿Ok? Además, esta ecuación de difusión es para espacios curvos y está escrita de forma covariante. ¿Ok? Entonces, ya aquí tiene toda la información geométrica, toda. ¿Sale? Entonces, esto me ayudaría a probar mis modelos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? ¿Ok? Ya estoy por cerrar. ¿Dónde estamos? ¿No? Porque les comentaba que todavía falta mucho trabajo, pero ya puedo decir en dónde estamos, ¿sale? Voy a estudiar los procesos estocásticos de manera común, ¿no? O sea, como normalmente se estudian, a través de una ecuación diferencial estocástica, pero también lo puedo estudiar como un proceso de difusión a través de una ecuación de Fokker-Planck para la densidad de probabilidad, ¿ok? Por otro lado, puedo pensar que los procesos estocásticos es una forma meramente teórica para llegar a la mecánica cuántica y poder formular la mecánica cuántica, ¿sale? De alguna forma, esto prueba lo que nos decía Ana María Cheto y Luis de la Peña. La mecánica cuántica, las ecuaciones de Klein-Gordon o la ecuación de Schrödinger ya tiene intrínseca la información estocástica, ¿sale? Que es precisamente lo que tenemos aquí, que a partir de la ecuación de Klein-Gordon puedo obtener información estocástica, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo estudiar procesos de difusión, ¿sale? Sin necesidad de meterle ni a mano ni de ninguna otra forma ruido, ¿sale? Y bueno, ya tenemos ecuaciones que están listas para ser probadas por diferentes modelos, pero ahí tenemos problemas. ¿Por qué? Si yo trato de resolver la ecuación de Klein-Gordon en este tipo de formalismo, no tengo soluciones analíticas. Todas mis soluciones tienen que ser numéricas. Y eso pues es un problema, ¿no? Porque tengo que hacer simulaciones numéricas y no voy a tener suficiente información analítica para darle una interpretación física a todo lo que estoy obteniendo. Por ahí tenemos otra solución que sí es analítica para Klein-Gordon, pero resulta que eh, no tiene velocidad, es estática. Entonces, no podemos hablar nada de la dinámica, ¿ok? Eh, entonces, lo que tenemos como trabajo a futuro es precisamente probar diferentes métricas que sean soluciones a la ecuación de Klein-Gordon para poder determinar estas cantidades de interés, por ejemplo, la densidad de probabilidad, las velocidades estocásticas, la velocidad sistemática, las ecuaciones tipo Fokker-Planck, una ecuación diferencial estocástica, siempre y cuando yo sepa cuál es las soluciones a la ecuación de Klein-Gordon. ¿Sale? Por otra parte, es muy interesante estudiar las propiedades termodinámicas de los sistemas propuestos. Por ejemplo, yo les decía que no sé qué es lo que genera este movimiento aleatorio en el sistema.
Una propuesta es que sea fluctuaciones del punto cero, ¿ok? ¿Eso qué quiere decir? Que a temperatura igual a cero tengo fluctuaciones en la energía. Entonces eso puede hacer que mis partículas empiecen a fluctuar, ¿ok? Eso me podría introducir el ruido estocástico. Otra es, por ejemplo, y es algo que estamos tratando de revisar, es hacer una métrica estocástica, ¿ok? ¿Esto qué quiere decir? Sí, la métrica va a determinar este tipo de movimientos en una superficie, pero el que sea estocástica quiere decir que voy a tener cantidades que van a bailar alrededor de, por ejemplo, geodésicas en un espacio curvo, ¿sale? Entonces, eso también es bastante interesante y, por ejemplo, por ahí hay aplicaciones para estudiar redes neuronales, ¿no? A través de estas geodésicas estocásticas, ¿ok? Y por otra parte, lo mismo que se hace para llegar a la ecuación de Schrödinger, a nosotros nos llama mucho la atención estudiar esta electrodinámica cuántica, pero en el límite relativista. A partir de cinemática y de dinámica, llegar a la ecuación de Klein-Gordon, ¿ok? Eso cerraría todo, ¿ok? Entonces, eso es lo que hay como trabajo futuro. Evidentemente todavía hay mucho que hacer porque si yo ya puedo aplicar, si yo conozco la termodinámica, ya tengo un chorro de trabajo para futuro, ¿no? Si yo puedo encontrar soluciones numéricas, puedo determinar, por ejemplo, cuánto vale la difusión, la constante de difusión, ¿cierto? Ahora, hay mucho que ajustar todavía en el modelo. Por ejemplo, la difusión dije que tenía que ser un tensor diagonal y constante. Pero en general eso no tiene que ser necesario. Puedo tener un tensor de difusión que no sea necesariamente diagonal. Y si es multiplicativo, debo de considerar diferentes tipos de ecuaciones de Fokker-Planck para cada una de las ecuaciones diferenciales estocásticas. ¿Ok? Y bueno, creo que esto sería todo por mi parte. Si quieren checar un poco de la bibliografía, les recomiendo mucho estos libros de Luis de la Peña, el Quantum Dice y el Emerging Quantum, en donde viene todo esto. ¿Sale? Por aquí, por ejemplo, Lehr en el 77 obtiene la ecuación de Klein-Gordon a través de una derivación estocástica, ajá, y eso también nos llamó mucho la atención. Y por aquí también Emilio Santos, precisamente parte de una métrica aleatoria para llegar a la ecuación de Schrödinger. Y bueno, también el mismo Emilio Santos propone que si esto tiene que ser precisamente un gas de Bose, que es la que satisface una ecuación de Klein-Gordon, puede modelar la energía oscura y la materia oscura. Entonces, por aquí vamos a empezar a trabajar mucho. Este artículo, digo, no es tan viejo, y tratar de ajustar los modelos que tenemos por ahí de materia oscura. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, eso sería todo por mi parte. Gracias. Muchas gracias, Eric. Ahora vamos a pasar a las preguntas. Si alguien tiene alguna, por favor, escríbanos en el chat o active sus micrófonos para que Eric pueda ayudarnos. Tenemos una ya en el grupo del chat y nos pregunta Luis. ¿Se puede decodificar la información estocástica de ecuaciones construidas con la ecuación de Klein-Gordon? ¿Se puede decodificar la ecuación estocástica? A ver si entendí muy bien la pregunta. Por ejemplo, cuando yo parto de esta ecuación de Klein-Gordon, a lo que llego es precisamente una ecuación de continuidad y una ecuación de difusión. ¿Sale? Esta es la ecuación de difusión. Pero más importante, creo que por aquí viene la pregunta de Luis. Si yo puedo esta densidad de probabilidad para las partículas ponerla como precisamente phi conjugado por phi, entonces sí, a partir de estas soluciones de la ecuación de Klein-Gordon, encuentro la densidad de probabilidad, la velocidad sistemática y la velocidad estocástica. Entonces sí, por ahí podría encontrar o decodificar la información estocástica de una ecuación tipo Klein-Gordon. Espero que eso responda a la pregunta, o si iba por ahí, ¿no? Sí, nos dice que sí. Muchas gracias. De nada. ¿Nadie más tiene alguna pregunta, comentario? Ok. Adelante, doctor. Hola, Eric. Hola, doctor. Gracias por tu presentación.
exhaustiva. Yo tendría, son 3 preguntas muy sencillitas. Quiero decir, muy sencillas en el sentido de respecto a las ideas. Uno, no nos dijiste, bueno, al menos yo no lo detecté, qué debemos entender por materia oscura. Okay. Si quieres, las pongo las 3 una vez y después ya vas contestando. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos entender por materia oscura en general? La segunda pregunta sería, en tu caso, digamos, ¿a qué aspirarías modelar como materia oscura en todo lo que nos describiste? ¿Quién representa la materia oscura y por qué correspondería a eso, digamos, de acuerdo a la noción de la primera pregunta? Y por último, ahí es también un poco un comentario. Normalmente entendemos a materia oscura como algo que, justamente porque no es detectable como el resto de la materia bariónica, pues tiene muy poca interacción en el sentido usual de la materia. Entonces, el modelito o la idea que nos planteabas al principio del café y mezclado con lácteo, con la leche, pues como que no me termina de convencer en términos de si hay poca interacción, ¿cómo verías que eso es materia oscura? Porque pues justamente no hay interacción. Tú te referías a que hay interacción entre las partículas de leche porque se difunden en las partículas del café. Esas serían 3 preguntas. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, ¿qué entiendo por materia oscura? Ok. Lo que queremos hacer, o bueno, lo que propone principalmente el doctor Matos, es entender a la materia oscura como un gas de bosones, un gas escalar, en donde estas partículas escalares son precisamente las que modelan la materia oscura, ¿ok? Esto lo hace cuando en la ecuación de Klein-Gordon pone este potencial de phi cuadrado. Esto se ajusta muy bien a las mediciones. Estoy estudiando todavía bastante sobre materia oscura porque nunca me había metido. Sin embargo, entiendo que esto basta para modelar, ¿sale? Estamos considerando partículas escalares que interactúan o de autointeracción para modelar la materia oscura. Entonces, pensemos en gases que están alrededor de las galaxias y que permiten precisamente estos gases formados con partículas escalares son aquellas que están haciendo este comportamiento en las colas de las galaxias. ¿Ok? Eso es lo que es lo que yo entiendo por materia oscura y cómo lo podemos modelar. ¿Ok? En este modelo, precisamente, si yo encuentro estas phis, que son precisamente los campos escalares de materia oscura que van a ser precisamente el gas de materia oscura, si yo lo pongo como un ensamble estadístico, precisamente yo puedo encontrar la densidad, ¿no? Este phi tiene que ver con la densidad. Entonces, ahí es en donde puedo meter esta información de la materia oscura y entonces tendría un gas escalar y tendría que ver cómo, pasando a la tercera pregunta, cómo interactúa precisamente con materia bariónica. Sí, es un tanto difícil pensar en el tipo de observaciones que esperamos ver, en el aspecto en el que, en efecto, por ejemplo, en este modelo de materia oscura que propone el doctor Matos, la masa de la partícula escalar es de 10 a la menos 23 electronvolts, ¿no? Es muy pequeña. La única forma de interacción que tiene con la materia bariónica es meramente gravitacional. Entonces, yo tendría que tener pues o demasiada materia oscura o materia bariónica muy ligera, ¿no? De masas del orden, de tal forma que yo pueda ver este tipo de interacción gravitacional. Entonces, entiendo que por ahí es un poco, por ahí todavía tenemos cosas que trabajar. Sin embargo, también tenemos muy pensado modelar condensados de Bose, ¿no? Dado que los condensados de Bose ya al verse como un fluido, podemos ver qué tipo de interacción puede tener con materia bariónica. Y precisamente por ahí queremos estudiar este tipo de los artículos en donde estos escalares son aquellos que se proponen como materia oscura o como energía oscura. ¿Ok? Eso es por un lado. Por otro lado, una teoría que, bueno, todavía no hemos estudiado y que queremos empezar a ver qué es lo que pasa,
es, por ejemplo, este background que sería la métrica estocástica, pues precisamente podría ser un background de un escalar que genere estas fluctuaciones energéticas y que permitan que partículas muestren este movimiento errático. No sé si eso más o menos conteste las preguntas, pero eso es más lo que esperamos o lo que entendemos, ¿no? Hasta el momento. Ok, gracias. Eric. De nada, doctor. Ok, Eduardo González tiene la mano arriba también, por favor. Adelante, lo que usted... Sí, muchas gracias. Qué amable, gracias. Mi pregunta va en el sentido también de lo que preguntaba el doctor Morales. Yo me preguntaba, porque lo que tú hiciste fue una deducción heurística, ¿cierto? De principios de la estocasticidad hacia la ecuación de Schrödinger, digamos como deduciendo a partir de esos primeros principios. Y te quería preguntar precisamente qué es lo que tú opinabas o cuál es tu hipótesis digamos, al plantear esta posible interacción con materia oscura. O sea, ¿qué crees que va a suceder como para saber más o menos cuál es la idea que tienes de lo que pudiera pasar? Bueno, hasta ahorita el modelo es más que nada teórico, ¿ok? Digo, es meramente teórico. Lo que yo espero es, sí, encontrar este tipo de ecuaciones, o sea, esto ya está reportado, ¿no? Esto es ya está reportado, aquí está, de hecho, es el año antepasado, 2019, ajá. Y por ejemplo, encuentran un balance de energías, ¿no? Entre esos, pues, viene el potencial cuántico, un potencial electrodinámico, diferentes tipos de potenciales. Entre esos potenciales deberíamos de encontrar un potencial estocástico, ¿sale? De esta forma, eh, como este, ¿no? Entonces, por ahí puede empezar a ver al movimiento los procesos estocásticos como contribuciones al balance de energía, por ejemplo. ¿Ok? A mí digo, uno de los objetivos es precisamente repetir algo como lo que está aquí, como todo esto que se hizo para obtener Schrödinger, pero para obtener Klein-Gordon, ¿ok? Y darnos cuenta de cómo debe ser la formulación o qué tipo de consideraciones debo de tener para, pues sí, de esta forma obtener de manera heurística la ecuación de Klein-Gordon. Si esta ecuación de Klein-Gordon yo le aplico todo lo que sé de procesos estocásticos, puedo obtener cantidades de relevancia, ¿no? Por ejemplo, la densidad de probabilidad, una ecuación tipo Fokker-Planck, una ecuación de una ecuación diferencial estocástica, etcétera, etcétera. Entonces, yo entiendo que, aunque falta, hay mucho trabajo prometedor, por así decirlo, ¿sale? En el aspecto en el que no se ha hecho mucho, ¿bien? Ahora, quiero pensar que estudiar este tipo de problemas con herramientas estocásticas nos puede dar un cierto nivel de realidad o un acercamiento un poco más real de lo que tenemos, ¿no? Por ejemplo, pensar en este tipo de observaciones como las que les mostraba al principio, en donde el ruido lo podemos modelar. Si yo puedo modelar el ruido y a lo mejor tengo que considerar algo extra que en estos casos no se está considerando, pegarle, por ejemplo, este tipo de observaciones, ¿no? Ver qué tanto le afecta. Entonces, esa es otra rama por la que podemos ir investigando. Por ejemplo, una cosa que nos dimos cuenta, leer en el artículo que les mostraba, obtiene es una ecuación muy similar a esta, a la 78. Sin embargo, él no tiene información geométrica, ¿sale? No está considerando información de la métrica, de la norma. Entonces, por ahí también podemos empezar a hacer correcciones un tanto más reales a lo que queremos buscar o lo que estamos encontrando. Ok, muchas gracias. De nada.
¿Alguien más tiene alguna otra pregunta o comentario? Pues creo que no. Muchas gracias, Eric, por tu participación en este segundo seminario de posgrado. Te damos las gracias a nombre de la coordinación. Muchas felicidades por tu trabajo y pues, un aplauso virtual. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.